Una noche en el monasterio, por Ruth, que nos cuenta su experiencia vivida en Gándara, el Chernobyl de Argentina. Soy Ruth, tengo 38 años y siempre fui muy curiosa del mundo paranormal. Tengo algunas grabaciones interesantes. Me considero un poco aficionada investigadora de estos eventos inexplicables. Una tarde como cualquiera, estaba con un colega amigo, Javier. A ambos nos fascina este tipo de eventos extraños y junto a mi esposo Marcelo solemos ir a diferentes lugares a grabar. Y esa tarde surgió la localidad de Gándara, el conocido Chernobyl de Argentina. Lo más interesante o lo que más nos motivó a explorar este lugar es que estaba situado solamente a 100 kilómetros de nuestra ubicación y estaba aquí mismo, dentro de Buenos Aires. Nos fascinó tanto la idea que ese mismo fin de semana estábamos preparando todo para ir a la ciudad abandonada. Era el 5 de abril del año 2000 cuando llegamos a esa localidad. Era más o menos las 4 de la tarde. Y hasta ahí no teníamos idea de que la ciudad aún tenía gente o habitaba gente en ella. Pero paseábamos por las calles solitarias y las casas estaban repletas de tristeza. Era como un espectáculo que nos regalaban cinematográficamente. Hablamos con algunos de los pocos lugareños y uno de ellos mencionó el monasterio de San José de Gándara, que estaba abandonado desde los años 70 y que en él sí, seguramente podríamos vivir eventos paranormales. Emocionados, indagamos y prontamente nos indicó el camino a seguir. Cuando ingresamos al lugar, estábamos realmente extasiados. El lugar era todo lo que un investigador sueña con encontrar. De hecho, las instalaciones estaban intactas, no habían sido aún vandalizadas. Se podría decir en ese momento que inclusive era un lugar virgen para la exploración. Pronto fue que comenzamos a percibir una pequeña opresión y aquellas sensaciones comenzaron a intensificarse cuando la nublada tarde de abril nos regalaba las primeras gotas de lluvia que luego se convirtieron en una drástica y fuerte tormenta. El vehículo en el que viajábamos quedó estacionado en la entrada del pueblo, quizá porque la ansiedad de filmar o de fotografiar el lugar nos tomó por sorpresa en la pasión. Decisión que nos conllevaría a la peor noche de nuestras vidas. Fue desde entonces que dejamos de visitar lugares de características similares y dejamos de indagar tanto en el plano esotérico o paranormal que el mundo nos puede regalar.
La noche cayó como si de un relámpago se tratara. No nos dimos cuenta del horario. Quizás por lo entretenido que estaba la exploración en sí, o por el simple hecho de que estábamos en nuestros propios mambos. Fue pasada las 10 de la noche cuando quisimos volver a la capilla. Nos sorprendió lo difícil que fue volver a ubicarla. Pero aún así no nos preocupamos. Cuando al fin pudimos ubicarla, tuvimos que callar y hacer lo más silencioso posible, tratando de poner todos los sentidos en alerta, sobre todo el oído, pues pareciera que tras aquella pesada puerta se llevaba a cabo una misa. Pero en realidad no podíamos discernir sobre ese tema, pues no sabíamos diferenciar si en realidad se podría tratar de un evento paranormal o si la lluvia nos estaba jugando una mala pasada. Y debido a que no logramos distinguir palabra alguna sino más bien ruidos, nos decidimos y abrimos la puerta. Algo que pesa en nuestros hombros cada noche de lluvia hasta el día de la fecha. Para nuestra sorpresa, el silencio era demasiado espeso y abrumador, como si de otra dimensión se tratara. Aquellas 4 paredes contenían un silencio ensordecedor. De algún modo, que aún no puedo develar, la lluvia en aquel lugar no se escuchaba. Nos tomó por sorpresa un fuerte aroma a flores podridas, como la de los cementerios que hace mucho están en el agua. Nos miramos entre nosotros, casi al unísono. Giramos hacia la puerta de salida. Los largos bancos de la capilla se corrieron abruptamente por sí solos. Un relámpago iluminaba las oscuras instalaciones, seguido de un rugido estruendoso que llegaba de todos lados. El miedo fue tan grande que nos recorrió el alma. Fue tan inmenso el miedo que nos largamos a las corridas, los 3 juntos hacia la puerta, pero antes de llegar a tomarla para salir de ahí, esta se cerró sola delante de nuestros ojos. Un segundo eterno que nos paralizó en el tiempo, con los ojos desorbitados y temblando como una hoja del cagazo tremendo que teníamos los 3. Junté el coraje suficiente, manoteé la puerta, la abrí y salimos corriendo de esa maldita capilla. Apresurados pasos que parecían un suave trote nos anunciaban una salida urgente de ese maldito lugar. Aún así, tuvimos que parar varias veces, pues detrás de nuestros pasos se escuchaban otros pasos que no eran de nosotros.
Nosotros usábamos zapatillas y esos pasos que se escuchaban eran de zapatos de madera, como lo de los curas. Y de hecho, incluso cuando nos deteníamos, aún se escuchaban 2 o 3 pasos más de algo que nos estaba siguiendo. El miedo, junto a la opresión que sentíamos, era inmenso. Los 3 estábamos pálidos y sudando frío. Nuestros pasos, apresurados por salir, no nos ayudaban demasiado. No podíamos dar con la salida. Nos perdimos varias veces adentro de ese maldito convento. Nos detuvimos a pensar y una de las ventanas a nuestro lado comenzó a golpearse. Los vidrios temblaban. Otro relámpago estruendoso nos sacudió al momento que uno de aquellos vidrios estallaba en pedazos por sí solo. Corrimos sin sentido por aquella larga y extensa galería y tras nuestros agitados cuerpos mortales nacía de la oscuridad intangible un rezo en murmullos malditos. Un rezo que se apagaba a medida que nos acercábamos a la puerta de salida. Pero no solo fue eso, no. No, porque a nuestra huida volvimos a pasar por la cabina. Y yo juro que sobre el atril donde se da el ceremonial de la misa, había un sacerdote orando e incluso escuché sus rezos. Oh Señor, líbrame de este infierno sin tiempo. Lo escuché tan claro como cuando salí del edificio, la lluvia había cesado. Caminamos hasta el auto y nos tomamos el palo de ese lugar. Y aunque no pareciera, ya era pasada las 3 de la mañana. Jamás pienso en volver. Lo más curioso es que nos tomamos muchas fotos y en una de ellas con el joven que nos indicó el camino hacia el monasterio. En esa foto estoy yo, mi marido y Marcelo. Pero jamás hubo nadie, al menos del plano de los vivos, que nos indicara el camino. Ese joven jamás existió. La noche en el monasterio de Gándara. Horror. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Buenas pesadillas.